Hola, hola. Bienvenidos a nuestra sexta Viva la Mocha. ¿Cómo están? Gracias a todas las personas que se están sumando desde ahora. ¿Cómo están? Giselle, si estás por ahí, únete, que te acepto. Bueno, hoy tenemos una viva hermosa, porque vamos a hablar sobre infancias y adolescencias travestis y trans, que es un tema que nos han preguntado un montón. Hay un montón de personas que les interesa saber cómo pueden acompañar las familias, las trayectorias de eh, las niñas, de las infancias y las adolescencias, porque es importante apoyarse también en otras familias para pensarse eh, colectivamente. Así que tenemos un montón de cosas para charlar hoy. Nos van a acompañar de la Asociación Infancias Libres. Va a estar Giselle con nosotros. Creo que Giselle ya estás conectada. Si quieres, mándame la solicitud para unirte al vivo. Acá. ¿Se está conectando? Acá. Estamos. Ahí está procesando Giselle, así que seguramente en un Ay, momento. hola, Manu, pero para que no Hola, puedo poner bien la cámara. ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, qué gusto verte. Ahí está. Todo bien, todo bien. Hoy sabes que Hola, estos ¿cómo días está? se te escucha perfecto. Sí, 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 sí. ¿Se me escucha bien? Sabes que estos días estaba con mucho encierro por la cuarentena y hoy salí un rato a mediodía y vi el Ah, sol claro. y estoy como llena de energía. Viste que no sé si te ha pasado que hay días enteros que a veces estás trabajando desde casa o haciendo cosas desde casa. Para que Yo te voy a escucho, conectar los datos ujú, porque me parece que yo te escucho perfecto, ¿ah? están Y dando te veo mal a mí perfecto. o no estoy escuchando bien, perdón, ¿eh? Ahí va. Ahora sí, como que se congeló un poco, me parece. Si querés, avísame, podemos salir y volver a entrar también, ¿ah? ¿Me escuchas? Ahí está, Buenísimo. ahí ¿Cómo conecté estás? los ¿Cómo datos estás, porque me Giselle? parece que el wifi mío no está andando muy bien. Bien, acá estábamos saliendo también estaba escuchando ahí a la compañera Gabriela, que también teníamos una jornada por el tema del Día de las Infancias y que convocó a compañeras, eh, bueno, Daniela Ruiz, Florencia Guimaraes también a estar ahí en ese vivo. Así que vine volando también para cumplir con ustedes porque nos parece muy importante y además por todo el Muchas trabajo que gracias. ustedes Quiero vienen decirte que la haciendo y que admiración es admiramos. mutua, Así porque que para teníamos que estar acá nosotros, también, ustedes y el por trabajo que supuesto. hacen es un referente, pero fundamental. Además, nos pasa que a todas nosotras las trayectorias que ustedes tienen nos emocionan, nos conmueven, nos tocan de muchas formas. Creo que somos agrupaciones hermanas en muchos sentidos, ¿no? Y nos unen profundos lazos, lazos no solamente políticos, ideológicos, sino afectivos también. Así que para nosotros es muy importante este espacio para poder, bueno, charlar con ustedes y un poco, bueno, poder hablar de estas cosas, de estos temas que justamente en este momento nos parece prioritario profundizar, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado también con la cuarentena es que hay mucha violencia también que se ha exacerbado, que se ha profundizado. Así que, ¿quieres, Giselle, antes de comenzar a hablar un poco del tema, contarnos un poco de ti? ¿Quieres contarnos algo de ti? Bueno, mi nombre es Giselle Gómez, soy parte integrante
subsecretaria de la Asociación Civil Infancias Libres. Para las personas que no conocen, esta asociación trabaja y acompaña a niños, niñas, niñes y adolescentes trans y travestis y a sus familias. Y de alguna manera, esto que vos hablabas recién, ¿no? Como organizaciones hermanadas, porque también tiene que ver, me parece, con tomar eso o esa falta de respuesta o la desidia y transformarla en un proyecto político para reparar, ¿no? Ustedes desde su lugar y nosotros para reparar eso, ¿no? Las infancias, para no arrebatarles las infancias como lo hicieron con las adultas y con los adultos trans y travestis, ¿no? Y es volver a darle esa posibilidad de desarrollarse plenamente y poder acceder a todos los derechos que les quitaron, y y que aún así hoy estas infancias, siendo hijas de la ley de identidad de género, eh, tienen que seguir Sí, resistiendo en todos estos espacios. Y eso vamos a contar un poco hoy, me parece, ¿no? Que si bien hay leyes que les amparan, gracias a toda la lucha del colectivo trans y travesti, pero que aún así, incluso muchas familias teniendo herramientas que tuvimos que empezar a crear entre nosotros mismos, tenemos que ir en todos los espacios sociales sí, donde transitan. Así que, bueno, quizás por eso también estamos como sí. muy cercanos en la lucha, ¿no? Y justamente un poco es eso. Infancias Libres nació hace 3 años atrás, pero que viene gestándose por la lucha de Gabriela Mancilla y de Luana, de su hija, ya hace 11 años atrás, cuando Luana le dijo yo nena, yo princesa, y ahí empezó toda una lucha de esta mamá a querer averiguar qué era lo que estaba pasando, buscando respuestas que no encontró en ningún organismo, ninguna institución que pudo guiarla. Y así todas esas respuestas las empezó a generar y creo que a partir de ahí, digo, que las infancias trans y travestis no hayan existido antes, pero nunca habían sido escuchadas. Entonces, a partir de que esta mamá pudo escuchar y pudo empezar a visibilizar y a ponerle un nombre acá en Argentina, de que existían estas infancias trans, nos empezamos a unir en el camino un montón de otras familias y creo que nace así, Infancias Libres, nace por esa falta de respuestas que no había en ningún lado y éramos todas familias de diferentes lugares, de diferentes clases, de diferentes pensamientos, ideología, que nos encontramos ahí en busca de esas respuestas. Entre nosotros empezamos a crear esas herramientas que faltan y es lo que estamos haciendo. Y transformar esto en un proyecto político de lucha, de resignificación, ¿no? Es increíble porque Poder muchas personas, por habilitarles todos los ejemplo, espacios que no tienen suelen habilitadas pensar las que infancias. como hay más espacios habilitados para hablar de estos temas, o porque hay más organizaciones territoriales, o porque hay algún marco normativo, es suficiente o está resuelto. Y nada más lejos de la realidad. Digamos, de hecho, cuando decimos, ahora decías, tenemos 3 años, y nosotros que tenemos un trabajo territorial también de algunos años ya, el año que viene cumplimos 10, sabemos que esos 3 años son años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, en los que hay mucha felicidad porque nos abrazamos, nos conocemos y nos encontramos con identidades y con familias, pero también nos encontramos con mucha violencia. Así que, digamos, hay que elaborar todo ese tiempo y hay que construir además un poco de cero en un punto porque si bien el marco normativo acompaña y favorece que podamos hablar de esos temas, tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Y ahí por eso un poco te quería preguntar por qué hoy es necesario, por qué te parece necesario que exista infancias libres. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, ¿no? Bueno, primero contarte y contarles, bueno, en realidad a las personas que nos están escuchando, estas niñeces empiezan a manifestarse, si bien de acuerdo cada una tiene su particularidad, empiezan a manifestarse a muy temprana edad. Y mucho más las femeneidades, ¿no? Empiezan cuando, o sea, cuando empiezan a poder entender este mundo, esta familia, este jardín que separa entre lo que es de nena y lo que es de nene, ¿no? Los juegos de, ahora que se viene el día de la niñez, ¿no? Todo este rosa, este celeste marcado, estos autitos, estas muñecas, empiezan
a decir, a manifestar su incomodidad con ese género que se le asignó a partir de una genitalidad, se le asignó un género a ese niño, a esa niña, a ese niñe. Bueno, ahí empieza a mostrar esta disconformidad, de alguna manera, y nosotros hemos hecho un relevamiento, una estadística en el 2018 sobre 100 experiencias, y la edad promedio de estas primeras manifestaciones es de 5 años. Así que eso para que más o menos la gente tenga en cuenta de que es en la primera infancia donde empezamos a construir nuestra identidad. Pasa que, digo, si no, yo siempre hago este ejemplo, digo, cuando las personas cisgénero no entienden y dicen, ay, pero ¿no te parece que es muy chiquito, chiquita, para que decida lo que quieres? No, no deciden nada, son, y además pasa por esto, ¿desde cuándo vos, yo siempre hago esta pregunta, ¿desde cuándo vos sabés quién sos? Desde toda la vida, pero nadie te lo cuestionó, porque respondías a esos mandatos y porque respondías a esa norma. Pero cuando hay una niña con pene, ¿entendés? Que te manifiesta justamente su identidad, ahí nos agarramos de los pelos. Porque nadie nos enseña nada, en ningún lado, nunca nos dijeron, hay Y que posibilidades, pareciera hay que está otras mal en esa posibilidades infancia, más ¿no? En un allá de la punto, la gente piensa, genitalidad muchas personas con la que piensan que está naces, mal en ¿no? esa infancia porque no se adecua a los moldes, a los estereotipos o a las expectativas sociales. Y esto es profundamente violento porque no hay una elección. O sea, las personas no elegimos nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, no es una elección. Es algo, en ¿No? todo caso, un proceso de descubrimiento que además es dinámico, y, ¿no? Tal cual. Por eso siempre damos vuelta a esta pregunta y decimos, no hay que mirar a la infancia trans o travesti. Te tenés que mirar vos que estás observando esa infancia trans y travesti. Revisarte vos, qué es lo que a vos te pasa con esa corporalidad travesti. ¿Qué es lo que a vos te pasa con esa infancia que está en la escuela, que va a atenderse al sistema de salud, ¿no? Como dar vuelta a eso es, no es lo que le pasa a esa niñez trans, sino es lo que le pasa a esta sociedad con esa niñez trans. Cómo esta sociedad ve como una problemática, por ejemplo, en una institución que haya una niñez trans, en vez de verlo como una oportunidad, ¿no? Porque claramente es una oportunidad de poder crear nuevas formas, crear nuevos moldes, crear nuevas estructuras, o romper más bien esas estructuras y volver a resurgir en algo nuevo. Bueno, la cuestión es que justamente como a muy temprana edad empiezan a manifestarse estas niñeces, lo primero que hacemos Se las escucha familias, perfecto, sí. Sí, se perdón, escucha ¿se me perfecto. escucha bien ahí? Porque es como que se me tildó la... Lo primero que hacemos las familias ante el desconocimiento, porque claramente también somos parte de esta sociedad que ignora terriblemente, vamos a un pediatra a preguntarle, bueno, mira, esto es lo que está pasando con mi hijo, con mi hija. Ese pediatra automáticamente lo que hace es patologizar y te deriva a un psicólogo o psicóloga, no entiende absolutamente nada, o sea, no tienen perspectiva de género, y mucho menos en la infancia. Porque de última podés conseguir a alguien, Claro. algún psicólogo o psicóloga con perspectiva de género, pero en la adultez. Eh, Y, por ejemplo, lo que piden aún en la actualidad es que vos reprimas eso, con respuestas como, por ejemplo, bueno, que espera hasta los 15 años, que si esto es verdaderamente fuerte, lo va a seguir sosteniendo en el tiempo. A todo esto, ¿no? Eh, Arruinándoles y quitándoles esa posibilidad de ser y de poder desarrollarse plenamente en su niñez y en su adolescencia. Y sin tener en cuenta, desconociendo claramente lo que vive la comunidad trans y travesti, de su expectativa de vida de 35 años, Que quisiera decir, perdón, de su tasa de suicidio del perdón, 40%, que quería decir, perdón, tenga 15 años para poder ser, sí, quería decirte una cosita. y se quita la vida antes, ¿no? Y hubiese pertenecido a ese Totalmente. 40% Solo quería decirte algo que que es se quita increíble así, porque perdón, además no la se escucha estadística que bien. existe, todos estos datos que estás diciendo, son datos que generamos las propias organizaciones, porque todavía el Estado no se hace responsable de generar estadísticas concretas y cifras que permitan comprender lo que pasa con la realidad de las niñas, los adolescentes y de las personas travestis, trans, no binarias, de las disidencias en general. O sea, toda la información que tenemos hoy en día las tenemos que generar las propias organizaciones.
Eso es importante decirlo porque eso tiene también que ver con la política pública, ¿no? Como nosotros tenemos que poder generar los propios espacios y también los propios datos que nos permitan comprender lo que nos pasa. Gracias. Perdón, Claro, no no, te, te no te decía escuché que nada, es Manu, interesante perdón, porque decir está todo muy tildada la que imagen. todas las estadísticas y los datos que tenemos hoy en día son datos relevados por las propias organizaciones sociales. Y por el propio trabajo que hacemos las organizaciones sociales, porque además todavía no hemos llegado al punto en el que el Estado, yo creo que ya va a comenzar a pasar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero hasta ahora el Estado no se ha hecho responsable de relevar información que permita comprender los fenómenos y comprender la realidad para diseñar políticas públicas en función de lo que pasa. Y es muy importante saber concretamente toda la información que estás compartiendo ahora, ¿viste? Nos permite saber también qué es lo que pasa, sí. Sí, el tema, digo, ¿cómo no existen esos, y menos en la niñez, e incluso los trabajos, que las estadísticas están de las personas adultas, también está hecho por la misma comunidad y por las mismas organizaciones, pero ¿cómo se va a visibilizar, o sea, cómo se va a trabajar en algo que ni siquiera está visibilizado? Nosotros siempre decimos, si no se visibiliza la infancia trans, no legitiman la identidad. Por ejemplo, dentro de los espacios educativos, nuestros hijos no están legalizadas, no están visibilizadas. Son infancias que están totalmente invisibilizadas, porque si bien hay resistencia, también le contamos a la gente que está escuchando que no es tan fácil, las familias que tenemos las herramientas, vamos con la ley de identidad de género, nos presentamos en una institución educativa y hay muchas resistencias a la hora de, por ejemplo, anotar a tu hijo o a tu hija con ese nombre elegido, ya sea como establece el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Y así todo. Te dicen, sí, bueno, listo, la anotamos. Le respetamos su identidad porque le usan el pronombre que ellos tienen y demás. Y sin embargo, es un niño más, te dicen, es una niña más, ¿no? Va a ser como más del montón. Y no, la realidad es que no son unos niños o unas niñas más. Tienen que habilitar esa identidad travesti trans dentro de la escuela. Tienen que dar esa tercer baldosa donde nuestros hijos se tienen que parar. No solamente para reivindicar su identidad, ¿sí? Que no son un niño o una niña más, sino también para enseñarles y a todos los niños y niñas que acompañan y que Totalmente. comparten ese espacio de que existen otras posibilidades de ser, de que existen otras identidades. Porque hoy, por ejemplo, las niñas y los niños pequeñitos, pequeñitas, pasan desapercibidas. Pero y cuando se les empieza a notar que son trans y travestis, cuando se sientan cómodas, porque además estas niñeces que vuelan, que van, no sé, 1 kilómetro adelante de nosotros, se reivindican como yo soy travesti, ¿no? Y te tiran por la cabeza todos los estereotipos y todas las cosas que están impregnadas y que la escuela sigue reproduciendo, eh, ¿cómo se van a parar adelante de esos compañeros y compañeras si, por ejemplo, Sí, no se conoce esa identidad, que existe esa identidad trans y travesti? de Para acuerdo. seguir siendo víctimas de bullying, de discriminación, de abusos en los baños escolares, porque esto sigue sucediendo. Hay niñeces que están en la escuela primaria y que están desescolarizadas justamente porque no pueden resistir la escuela. Tenemos escuelas que, como te decía anteriormente, lo ven como una problemática en vez de una oportunidad. Y que Sí, muchas veces la pandemia esta, a muchas escuelas, la pandemia les vino bárbaro, porque no tienen que aguantar a estas familias que digan, che, muevan el culo, activen, empiecen a visibilizar, empiecen a nombrar, empiecen claro. a mostrar en una lámina que existen las diferentes corporalidades, ¿no? Y no esas hegemónicas blancas, la niña rubia con las dos colitas y con la vulva, que haya otro abanico de posibilidades, no solamente, y que no le va a servir solo a las niñeces trans y travestis, va a servirle a todas las infancias, para que crezcan en libertad, para que no tengan que Totalmente. transicionar, porque Totalmente. si hay que transicionar es porque antes hubo una imposición. Entonces me parece que es abrir un abanico de posibilidades donde esta gente, donde estos niños y estas niñas puedan
crecer en libertad, pero que también forjemos una humanidad mucho mejor. Eh, cuesta un montón incluso en los espacios donde creemos que son amigables y que, por ejemplo, las masculinidades trans siguen siendo invisibilizadas. Cuando estamos hablando con personas que hablan todo el tiempo de géneros y Claro. diversidades y disidencias, pero me están hablando de la lactancia Reproductivo. materna y me están hablando de que solamente pueden gestar las mujeres y la menstruación. Exactamente, entonces estamos como en una lógica súper biologicista y binaria y me parece que esta mirada, la educación me parece que es una herramienta fundamental en esta transformación social que tenemos que hacer y tiene que ser una mirada transversal. No estamos pidiendo, no queremos más apartados, no queremos apartados que digan, bueno, un día te hablo de lo que es la identidad de género y que existen las diversas familias, pero después te estoy hablando de aparato reproductor femenino y masculino, ¿no? Desde el lenguaje mismo, analizarnos todo, pero lo que no entienden estos espacios, cuando nosotros decimos que es todo un complemento y que Claro. tienen que abordar de manera transversal, es que primero se tienen que revisar ellos y ellas mismas. O sea, esas docentes que tienen que acompañar, esos directivos, ahí se van a poner en juego los prejuicios que vos traés, la crianza que tuviste. ¿Qué libertad Y tuviste eso es vos lo más para elegir? desafiante. Eso me lo pregunto yo Claro, eso es todos lo más los días. desafiante, ¿Qué ¿sabes? Yo, por libertad tuve ejemplo, una de las yo? cosas que hacemos en la Mocha es ¿Soy? capacitar ¿Quién también soy? docentes en temas de ESI, ¿Eh? yo especialmente en ESI y ciencias sexuales, y la primera invitación es a repensarse, porque si lo problematizamos, tenemos que pensar no solamente en lo que decimos, sino también en lo que hacemos en la práctica. Entonces nos hace pensar en la falencia que tiene el sistema educativo de formación para docentes y para personas que están en cargo de gestión para encarar esto de otra forma. Y muchas personas incluso hablan de educación sexual integral y siguen reproduciendo lo que estás diciendo, que es una lógica binaria y reproductivista y biologicista. Y no estamos diciendo que no alcanza solamente, no solamente no alcanza, sino que además niega la Ujú. existencia de muchas personas y genera un nivel de violencia tan grande que hace que estas personas tengan una esperanza de vida súper corta en relación. Por eso es que algunas personas, desde una perspectiva, hablan de travesticidio social, porque vivimos en sociedades, si te excluye la familia, te excluye la escuela, el sistema de salud. Yo he escuchado todavía pediatras decir, es que es un niño que se cree niña, es una niña que se cree niño. No, digo, es una identidad trans, digo, incluso, Claro. y la otra cosa que me pasa y que te quería decir es que el espacio de la escuela, que para mucha gente fue muy feliz, para muchas de las disidencias fue casi una tortura. Íbamos a la escuela con miedo, íbamos al baño con miedo. La cantidad de compañeras que tenemos que pasaban la jornada entera de la escuela sin ir al baño por el miedo que le iba a dar. En un baño no te dejaban entrar, en el otro te iban a cagar a piñas. La escuela no hacía nada al respecto. Digo, el problema era tuyo, parecía. Y yo he escuchado docentes decir, si ese es un problema, si ese problema no lo puede manejar la familia, ¿cómo se va a encargar la escuela? Ya pensar que la existencia de alguien es un problema, es complicado, ¿no? Porque una persona que básicamente no se acomoda a la expectativa social, al estereotipo. Y estamos hablando de infancias y adolescencias travestis y trans, pero pensemos que cualquier persona que se sale de lo binario, por su forma de hablar, por su forma de vestir, de comportarse, ya tiene un montón de desafíos en estos contextos escolares que, insistimos, todavía no están con todas las herramientas, ni siquiera con la ley, como decías, ¿no? O sea, porque falta un montón de formación. Y me pregunto también, Tal cuando los docentes se capacitan en temas de educación sexual integral, no es solamente hablar en la escuela de ESI, es qué pasa en mis vínculos, qué pasa en mi familia, cómo tramito la identidad, el deseo, lo afectivo también en mi vida cotidiana. Por eso es tan importante y cuando hablamos de la docencia particularmente, lo primero que hacemos es poner foco en lo que tiene que ver con reflexionar con la propia trayectoria como docentes o como familias, ¿no? Sí, primero decirte que todo eso que las compañeras y compañeros han vivido sigue sucediendo.
Y eso es lo peor, por eso también nuestra insistencia, ¿no? Y nuestra lucha, y por eso no descansamos, digo, las familias de los niños, niñas, niñas trans, no descansamos porque nuestros hijos, mientras que siga reproduciéndose esta lógica, más allá del abrazo de la familia, también van a ser víctimas de este travesticidio o este transfemicidio social. Porque empieza en la primera infancia y porque yo puedo abrazarla a mi hija y llevarla de la mano hoy y defenderla, pero en algún momento va a tener que salir y va a tener que ir a todos los espacios sociales y ahí no voy a estar para defenderla yo, no vamos a estar estas familias para defenderla. Porque porque no sé si vamos a poder evitar incluso que nos las maten en la calle, que le griten puto, que la caguen a trompadas, o que se cruce con un flaco y que les digan cuánto cobrás, porque es lo que asocian, ¿no? Porque no queremos que nuestras hijas sigan siendo prostituidas como única opción, eh, Criminalizadas, sin acceso como al lo tienen sistema de las salud, compañeras porque hoy en sigue la actualidad. pasando, ¿viste? Entonces, El nivel de eh, exclusión es sistemático. y eso es otra cosa también, el sistema de salud. Nosotras, las familias, obviamente que siempre tenemos que estar haciendo docencia permanentemente en los pediatras, ¿no? Que no entienden absolutamente nada, que te cuestionan muchas veces también esto, ¿no? ¿Por qué tan chico, tan chica? Cuando les hablas de ley, digamos, de alguna manera se callan la boca, pero no entienden, no comprenden. Y lo primero que hacen también es esto, y a lo cual nosotros también batallamos, es, pareciera que una niñez trans no solamente tiene que poner la genitalidad sobre la mesa todo el tiempo, sino que también Totalmente. automáticamente cambiar el DNI, como que si fuese obligación, y automáticamente tener que modificar y adecuar esos cuerpos al hegemónico para que respondan a ese femenino o a ese masculino, ¿no? Nuestras niñeces están obligadas para el sistema de salud a normalizar esos cuerpos, ¿no? Una femenidad con pene, por ejemplo, o una masculinidad con vulva, debe de, a tal edad, empezar a bloquear su pubertad, a tal edad empezar a hormonizarse para... y eso también, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con nuestros hijos y nuestras hijas en un espacio donde se les habilita y se les dice que sus corporalidades no tienen nada de malo, que no hay corporalidades equivocadas, que, que pueden construirse libremente, Claro. que si mi hija el día de mañana tiene barba, tienen que estar orgullosa de esa barba. Y si calza 45 va a calzar 45, y que las masculinidades pueden menstruar y también el día de mañana si deciden pueden gestar y ser padres. Eh, pero también entendemos que esta realidad social, esta sociedad que lee los cuerpos permanentemente, actúa de una manera correctiva permanentemente y que también ellos y ellas pueden ser víctimas de un montón de violencias por no responder a esos cuerpos y y que también la sociedad les va a mostrar todo el tiempo que no son deseados ni deseadas, que son monstruos, ¿no? Que va a querer Sí. moldearles a lo que debe ser. Y eso también nos asusta un montón, ¿no? Porque decimos, ¿por qué no se investiga, por ejemplo, por qué nuestros hijos y nuestras hijas son conejillos de indias para el sistema de salud, para los negocios que hay atrás de las hormonizaciones y de los laboratorios y de un montón de cuestiones? ¿Y por qué no se investiga cuáles son esos efectos secundarios que trae para la salud? ¿Por qué les tenemos que entregar niñeces sanas al sistema de salud y nos las van a devolver, no sé, descalcificadas en los huesos, con sus genitales pequeños, de niñas trans, digamos, de 12 años y tienen 18, porque Ni todas hablar las estas personas que se cuestiones hormonizan traen, por ¿no? fuera del sistema de salud, que es otra Eh, cosa que pasa, porque eh, muchas veces el sistema de salud tampoco acompaña. Ahora tenemos una ley y se puede reclamar, pero hasta hace muy poco y las compañeras un poco más grandes accedieron a la hormonización
a los golpes, digamos, como pudieron. Entonces ponían en riesgo su salud también con el tipo de tratamientos y también muchas veces lo que decía es que es muy violento, que es esta cuestión forzada de tener que parecértele a una mujer cis o cumplir con las características del estereotipo de lo que debería ser una mujer, como, bueno, no estoy legitimando eso, y eso cada vez está más cuestionado, por suerte, al menos en los espacios a los que nosotros pertenecemos, ¿no? Como esta idea de hombre, de mujer, bueno, yo no me le quiero parecer a esto. Yo cada vez conozco, por ejemplo, más varones trans que son remaricas porque no legitiman esa Claro, mirada de varón por ser hombre trans. ¿Se entiende? O sea, es como encontrar puntos de equilibrio en el que las personas podamos ser libres de expresarnos claro. y de ser como las personas que queremos. Pero es como tú dices, nos encontramos con un montón de desafíos y de violencias. Este, y ni hablar, por ejemplo, del transporte público. Lo estabas diciendo, yo pensaba todas las cuestiones a las que en definitiva cualquier persona cis sale y no se da cuenta que son privilegios, pero habitar el espacio público sin que te agredan es un privilegio de los varones cis, porque ni siquiera las mujeres cis tienen el privilegio de habitar el espacio público con tranquilidad. Digo, sentimos miedo cuando tenemos cierta ropa y si caminamos de noche, si vamos solas en un Mm. transporte público, si hay un grupo de varones en una esquina, ¿qué puede pasar? ¿Viste? Hay un montón de situaciones para las disidencias, para las compañeras, para... ¿Mm? Sí, incluso yo pienso, o lo primero que me pasó y que nos pasa a la mayoría de las familias, incluso siendo femeneidad cisgénero, ¿no? Esto, lo que vos estabas diciendo, ¿no? Hacerme cargo y entender de que si bien no Claro, puedo transitar libremente, por ejemplo, al lado de mi hija yo tengo privilegios. Y también me tuve que hacer cargo y me tuve que responsabilizar de esa sociedad a la cual yo pertenezco, que ha violentado a toda la comunidad de mi hija. Y que seguramente la va a violentar a mi hija, ponele, ¿no? Entonces, como primer punto, siempre apelamos a esto, a revisarme, pero también a hacerme cargo de la responsabilidad que yo tengo. Eh, yo nunca me había cuestionado por qué una travesti, por ejemplo, estaba en una esquina parada, ¿no? Porque ese es el lugar natural que la sociedad le establece a una travesti. Y cuando empecé a ver qué era lo que estaba sucediendo, o cuando las familias empezamos a ver qué es lo que sucede con nuestros hijos, nos encontramos con toda esta historicidad, ¿no? Y con todo este desamor, esta expulsión. Yo la verdad es que me quería matar, pero no me quería matar porque no solamente por lo que mi hija puede llegar a vivir, sino porque yo había sido responsable por acción o por omisión. Porque en los y más se ve esto que vos decías, bueno, cada vez se ve más esto de romper con los estereotipos, sí, en los microclimas que nosotros creamos, ¿no? claro. En el microclima de la familia o en infancias libres, vos ahí con los compañeros y compañeras de la mocha, pero salen de ahí a la vida. Llegamos a los barrios populares, donde la violencia está exacerbada terriblemente, y donde seguramente que van a violentar permanentemente. Si el sistema educativo, ¿por qué nosotras insistimos en el sistema educativo? Porque si no se habilitan esas corporalidades, ¿no? Como un proyecto, como una política pública, como un proyecto político en todo el sistema Totalmente. educativo, y seguramente que van a tener que seguir transando con ese sistema, porque si no te adecuás a ese cuerpo hegemónico, vas a recibir más violencias todavía, ¿no? O sea, no es que te vas a Totalmente. salvar de... Te perdí, Giselle. ¿Estás ahí? Sí, bueno, yo, como en sentido con lo que estabas diciendo, Pensando en la inclusión. No queremos que claro, incluyan a este sistema como está. Queremos armar uno nuevo. Queremos que se escuchen a las diversidades y a las disidencias, como dicen, ¿no? Y que también dentro de ese paraguas diversidades y disidencias entendamos que hay un totalmente. montón de identidades que tienen que ser nombradas y que tienen que ser visibilizadas. Porque no es lo normal y lo de la periferia lo incluyo.
es construyamos algo juntos, otra cosa. Rompamos las estructuras de lo que ya está y empecemos a armar otra cosa. Porque también hay una intencionalidad ahí. Cuando estamos hablando y estoy visibilizando una identidad por sobre otra, y al otro le digo lo diverso y lo disidente, también estoy poniendo luchas por encima de otras, ¿no? También estoy legitimando algo que está por encima de otro. No estamos en igualdad de condiciones. En los hechos no estamos en igualdad de condiciones. Digo, el camino que nosotros elegimos y en el cual tenemos las herramientas y que nos ha sabido construir un montón es el transfeminismo, pero aún así en los espacios feministas y demás, ¿no? Es mujeres y diversidades, mujeres y disidencias, ¿no? Ahí también estamos teniendo una intencionalidad desde el lenguaje. ¿Qué lucha está por encima de otros? Sí. ¿Qué muertes valen más que otras? ¿No? Porque ahí también lo vemos. Cuando vamos a la marcha, porque las trabas y las trans y las activistas estamos en la marcha del Ni Una Menos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en junio con la marcha de los travesticidios y transfemicidios? ¿Cuántas somos? ¿Cuántas somos ahí marchando y gritando por las trabas? ¿No? Entonces, a esto apuntamos y queremos que la sociedad escuche, que la sociedad se responsabilice, que la sociedad se Totalmente. haga cargo, de que No si no alcanza hago con nada decir que yo no también discrimino. soy Hace mucho culpable, tiempo no alcanza ¿no? con decir, es que yo no Eh, discrimino a nadie, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo cuando reproduces o cuando no nos preguntamos? Digo, muchas personas dicen, ¿pero qué puedo hacer por ejemplo, específicamente con la mocha? Nos dicen, bueno, para hacer algo no hace falta venir a la mocha. Hace falta preguntarte en tu trabajo, en tu vida cotidiana, entre tus vecinos, en tu comunidad, ¿dónde están esas personas? ¿Cómo te vinculas? ¿Quiénes son? ¿Tienes vínculos? Digo, hay un montón de preguntas para hacernos que no es solamente evitar necesariamente los espacios de militancia o las organizaciones, es en la vida cotidiana cómo nos manejamos, eso me parece muy importante. Y yo quería aprovechar como para preguntarte ahora también un poco sobre el proyecto político que implica el trabajo de Infancias Libres, ¿no? Que es un poco lo que estás contando también. y bueno, justamente, a ver, muchas veces cuando hablamos siempre nos dicen como que, bueno, estamos enojadas o se ve mucho en las femeneidades, en las madres, como que somos unas histéricas, ¿no? Como que decimos las cosas de mala manera. Y después tenés la contracara que Aplausos, si todo. sale un papá a hablar, ¿no? Emociona, viste, pobre papá, claro, pobre papá, mira cómo abrazó a su hija, a su hijo, ¿no? Eso por un lado. Eh, pero esa rabia, ¿no? O ese enojo que nos genera, imagínate pensar, creo que incluso es peor de decir, bueno, yo salgo a la calle y me puede pasar algo, ¿no? Pensar en que a tu hija te puede pasar algo, es algo que nos pasa por el cuerpo, no sé, desde la punta de los pies hasta la cabeza, todo internamente, por el alma, por el corazón. Claro. Y no queremos que crezcan más, ¿no? Que las que queremos chiquitas, chiquitas para eh, ese temor, ese miedo, esa angustia, ese enojo, lo transformamos en lucha, ¿no? Salimos del lugar de confort que teníamos, de ese lugar de privilegio en nuestras casas, mamás, papás, laburantes, amas de casa, y Claro. estamos hoy, por ejemplo, en una parada, en una marcha con un megáfono gritando, cantando y visibilizando lo que nadie visibiliza. El proyecto político tiene que ver con poder transformar eso en lucha, pero no quedarnos solamente en la denuncia o en la crítica, que es válida y que es necesaria para poder visibilizar todo aquello que no está hecho, sino también pensar justamente estrategias y crear herramientas que no existan. Por ejemplo, sobre infancias y adolescencias travestis y trans no existe nada. Entonces, tenés, por ejemplo, los libros, la bibliografía que hay es los libros de Gabriela, el Yo Nena, Yo Princesa, el Mariposas Libres. Después hemos creado un cuadernillo autogestivo que se llama Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan. Muy pronto va a salir otro material también autogestivo que estamos, que ya casi está,
que se va a llamar Las mariposas también sueñan, ¿no? Y estamos visibilizando un montón de estas cuestiones, estamos creamos láminas de las corporalidades, por ejemplo. Si no está en la escuela, bueno, listo, la creamos nosotros. Como que permanentemente estamos con mucho ¿Y sabes qué me parece trabajo muy valioso? pensando ¿Sabes qué me parece en muy valioso aquello de que eso falta también? y Que que lo hay que que está puesto en valor construir, allí ¿no? Y es la también, subjetividad y el conocimiento de las propias familias y de las propias personas. Y eso me parece muy importante. También incluso, porque yo lo pienso, cuando el Estado, por ejemplo, el sistema educativo, imaginemos que en algún momento comienza a ocuparse de publicar y de hacer estas publicaciones que por ahora no, ahora somos las organizaciones. Tiene que hacerlo integralmente teniendo en cuenta las voces de las familias y de las personas travestis, trans y no binarias. Se entiende como justamente lo que tiene que estar puesto en valor allí, en esta generación de conocimiento, son las trayectorias de vida y las voces. Y es que cada vez más nos parece inaceptable que se haga cualquier cosa para el colectivo sin el colectivo. Tenemos que estar las familias y las personas ser parte desde la concepción de los proyectos, desde todos los niveles de cualquier proyecto, y eso es por eso además nos parece increíble y hermoso. Ojalá nos deje de parecer increíble y hermoso y nos parezca natural en un punto, aunque no es una palabra que use mucho, nos parezca como cotidiano que exista esta mirada, ¿no? En la que se pueda generar conocimiento desde las propias subjetividades para ponerlas en valor. Es que, es que justamente estamos todo el tiempo en la educación, que te quería preguntar, es una de las preguntas que nos hicieron por las historias de la mocha. ¿Cómo hace una persona que es docente, que quiere formarse para poder contener y para poder valorar a infancias y adolescencias trans? ¿Qué puede hacer? bueno, justamente, enganchando un poco lo que venías diciendo, que es fundamental y que siempre lo decimos, el saber técnico no lo es todo. Y eso lo vemos mucho y eso nos harta también demasiado, ¿no? Como desde la teoría, ¿sí? Desde un lugar, por ejemplo, alguien, yo tengo el postítulo en educación sexual integral, ¿no? Yo tengo una de, no sé, diplomatura en género y no sé qué cosa. Está buenísimo toda la formación, pero lo que te da esa herramienta teórica, ¿sí? Es mínima a lo que tiene que ver con la experiencia territorial, permanente, cotidiana de aquellos que la viven. Eh, Muchas familias, ¿sí? Son profesionales y sus formaciones profesionales no les han Claro. dado las herramientas para poder acompañar a sus hijos y a sus hijas. ¿Sí? Hay muchos docentes en compañía, yo estoy ahí a un punto de recibirme y la docencia tampoco me ha dado las herramientas para acompañar a mi hija. ¿Saben que me la dio Infancias Libre y me lo dio una mamá, que es Gabriela Mancilla? Entonces, estamos como muy hartas las familias en ese sentido de eh, escuchar a la academia permanentemente, ¿no? Como que se habilita solamente el espacio académico y que no se tiene en cuenta a las familias, por ejemplo, que acompañamos a esas niñeces. Que, que no es que, no es, que podemos decir, podemos visibilizar todo lo que esas niñeces están viviendo cotidianamente. Y por Claro. ejemplo, vemos que no nos llaman ni siquiera a una mesa de trabajo para poder hablar y para poder exponer, porque se arman un montón de mesas de trabajo, se arman un montón de secretarías, de subsecretarías, de no sé qué, ¿y dónde Y las están las familias que te niñeces acompañan, claro. trans y travesti dentro de esa agenda pública? ¿No? Y digo, las familias, ¿por qué? Porque somos las que de alguna manera podemos hacer ese intermediario, ¿sí? De nombrar y de poder decir lo que estas niñeces están hablando. Estas niñeces tienen voz, estas niñeces son las que hablan. Nosotros hemos escuchado y podemos transmitir eso, esa vivencia cotidiana, digamos.
pero mi hija, nuestros hijos, nuestras hijas tienen que estar jugando, tienen que estar soñando, tienen que estar creando, ¿no? Tienen que estar teniendo esperanza y no estar preocupados y preocupadas por si les van a violentar o por si alguien les va a abusar eh, o, o cagar a palos, ¿no? No tienen que estar preocupadas. Por eso queremos que tengan una infancia y una niñez como cualquier otro niño o niña Totalmente. que se dedica a jugar, porque mi hija no tiene que salir a pelear por sus derechos. Yo tengo que estar prevaleciendo y las familias tenemos que estar adelantándonos para que no sufran estas violencias que están expuestos y expuestas. Pero si no hay una decisión política, yo creo que hoy tenemos otra Coincido totalmente. posibilidad mucho mejor que la de los 4 años estos que pasaron. Claramente la perspectiva cambió terriblemente y apoyamos eso, pero aún así, por ejemplo, nos parece utópico, no sé, que nos reciban en el Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros el año pasado hicimos un pedido en diciembre de reunión justamente para exponer todas estas cuestiones, para poder llevar todo el material que hemos creado como asociación, para que se tenga en cuenta esta perspectiva, porque si no la viven, no van a poder tener esa mirada Muchas transversal que familias, que nuestros niños y te nuestras decía que niñas necesitan. muchas familias se Eh, preguntan y sin también, ¿qué embargo, no, hago? No sé qué hacer. ¿eh? Y yo, desde la experiencia que tenemos en La Mocha, no hay ninguna mejor instancia, ninguna mejor forma de aprender que te acompañe una familia que lo ha atravesado, que te lo cuente una familia que lo ha descrito, que haya generado el conocimiento de esa propia familia. O sea, es como, de hecho yo te escucho hablar y me pasa una cosa que me pasa con Gaby también, y es, yo creo que muchas personas hubiésemos querido tener mamás así, ¿sabes? O sea, porque la realidad es que hoy en día además pensemos que ustedes están haciendo un trabajo muy valioso, pero hay muchas familias que todavía no están acá, en este nivel de comprensión. O sea, hay muchas familias que siguen teniendo una lógica expulsiva, represiva, violenta, castrante. Entonces, pensemos que acá estamos, cuando tú decías esto de, yo quiero que mi hija esté jugando, esté soñando, claro, es que está en un momento, y ojalá la vida pudiera ser así también, ¿no? Nosotros siempre decimos que quisiéramos que la mocha en un punto no existiera, pero claro, quisiéramos tener un sistema educativo en el que no tuviese que haber lugares inclusivos para nadie, porque las personas tienen la formación, las instituciones tienen la capacidad para valorar a la diversidad, y las personas somos personas, no estamos clasificadas por nuestra genitalidad, no nos asignan nombres masculinos o femeninos desde antes de nacer y todas las consecuencias violentas que esto tiene en la vida de las personas, ¿entiendes? O sea que hay como una cosa que yo tengo que yo te digo, que yo veo en el trabajo que ustedes hacen y que percibo mucho también como en el punto de conexión de las organizaciones, que es todo el laburo que hacemos desde el profundo amor. O sea, porque básicamente es eso, es una lucha que nos hermana por las ganas de poder existir con las familias que tenemos, con las personas que amamos, en el caso de ustedes con sus hijos, pero es como un motor de lucha en un punto, ¿viste? ¿No? Es increíble que sea así, pero es la realidad. Hay muchas familias que hoy en día no Ujú. están todavía. Y una cosa que también nos preguntaron que quería decirte, ¿qué se le dice a una familia que no sabe qué hacer? Si tú tuvieses que hablar con una familia que no sabe qué hacer, ¿cómo le entra? ¿Cómo comienza? Algo importante, me parece que tiene que ver con que supimos y también tiene que ver con este proyecto político que arrancó con Gaby, que fue colectivizar eso, ¿no? O sea, Gabriela no se quedó en esa experiencia individual, sino que pudo colectivizar esa lucha y ese amor. Y es lo que estamos haciendo nosotros también en todo el espacio con los compañeros y compañeras, colectivizamos. Cuando se acerca una familia que seguramente no entiende nada y que está aterrada, como nos pasó a la mayoría, a la gran mayoría, no, por no decir todes, yo creo que lo mejor es esto, es poder acercarse. Yo, por ejemplo, no pude acompañar a mi hija hasta que no conocía a una mamá y a su hija, que era Luana, ¿no? Y haber conocido, yo creo que le salvó la vida a mi hija. Entonces esto es empaparme en la experiencia y poderme ver reflejada. Yo con mis compañeros y compañeras
me entiendo más que con cualquier otra persona. Yo le veo la cara a una compañera, los ojos y me entiendo su dolor, entiendo su desesperación. Y eso me parece, que acercarse a espacios donde puedan entenderte lo que te están, lo que vos estás manifestando, donde tu hijo o tu hija pueda reflejarse en otro par, eso es algo importantísimo que no tuvo el colectivo trans y travesti, ¿no? Estas niñeces no son, o sea, no están solas, no se sienten que están solas, más allá de que en sus diferentes espacios, quizás en la escuela sean la única niñez, van a infancias libres y se ven, no sé, 50 pibitas, pibitos Un corriendo, montón, claro. jugando, viendo, sí, viendo exactamente, se reflejan, se van construyendo, resignifican su identidad, aman su corporalidad, y esto es fundamental para poder armarse. Es una cagada que tengamos que armar a nuestros niños y a nuestras niñas para que puedan resistir y para que puedan ser fuertes, cuando en Claro. realidad toda la sociedad tiene que criar a sus hijos y a sus hijas para que no violenten. O sea, yo no tengo que hacer fuerte a mi hija para que pueda resistir la violencia del otro, sino que, por eso digo, cuando no podemos solas, más allá de que estamos desde la mañana, yo me levanto con las compañeras y los compañeros de Infancias Libres y me Nosotros voy a igual. dormir con los compañeros y compañeras de Infancias Libres y siempre pensando en qué podemos hacer, pero no podemos solas. Si no tenemos esa conciencia social que pueda cambiar ese paradigma cultural, no vamos a poder. Necesitamos que las crianzas, o sea, y que no va a transformar a Claro, nadie en sí. lo que no es, siempre decimos eso, no tengan miedo que no van a transformar en nadie en lo que no es. Digo, la familia, desde el desconocimiento, nosotros hemos reprimido y abusado de nuestros hijos cuando le decíamos, vos no podés ser esto, vos no podés ser aquello. Y nuestros hijos no han cambiado porque era su La ser. persona que, Porque por más claro, represión, por más cagada a palo, por más cagada, lo que sea, son ellos, son ellas. Y lo único que hace es mostrarle un abanico de posibilidades y respetar al otro, a la otra, a leotre. Entonces, eso, yo digo una familia que no tenga miedo, que abrace, que ame, que, que si tenés conciencia y empezás a conocer un poco, te va a desesperar tanto que vas a querer solucionar y salir a, no sé, a prender fuego todo este sistema. Y que tener una hija traba o un hijo trans es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque una compañera siempre dice esto y nos quedó a todas, ¿no? qué lindo. Estas niñeces nos vinieron a parir a nosotras, ¿no? Nos vinieron a parir porque no somos las mismas personas. Es un antes y un después. Nos patearon ese tablero de esa estructura que veníamos, nos dieron libertad. Sí. A nosotras nos hemos podido liberar. Eh, Han cambiado a los padres y están en ese proceso de cambio, muchos compañeros machos, ¿no? Con eso que a rajatabla del estereotipo de hombre, de macho, de fútbol, de minas, de lo que sea, y que han empezado a cambiar y que han empezado a tener otra visión y que están en ese proceso de construcción, que cuando se preguntaba hoy sobre los docentes, ¿cómo hacer para acompañar? Tenés la teoría, sabés lo que es, porque también, ¿no? Eh, ¿Te vas a Imposible, formar en totalmente. educación sexual integral? Sí, pero si Ujú. no te revisas a vos misma, docente, no vas a poder acompañar. Si no te empezás a replantear un montón de cosas, no vas a poder acompañar. Y lo mismo nos pasó a las familias. Eh, Nos tenemos que revisar las prácticas cotidianamente. Nos hemos tenido que reconocer abusivas para poder Todo el cambiar tiempo. también, porque desde el amor también muchas veces se lastima, desde ese término del desconocimiento y la ignorancia, un montón de veces abusamos de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Entonces, ahora tiene que ver con esto, con la lucha, con también reparar un poco eso, de empezar a reparar, de empezar a sanar ese daño que hicimos, de empezar a sanar el daño que hicimos como sociedad porque nos hemos hecho responsables de que éramos parte de esa sociedad, como las masculinidades, los padres se hacen responsables que pertenecen a ese grupo que violenta.
Y que hoy, por ejemplo, ven a una traba ¿Cómo y te cambia la tienen todo el perspectiva? respeto del El mundo otro porque día alguien están me viendo a dijo, su pero hija ustedes quieren entonces ahí, cambiar el ¿no? mundo. Pero Y que claro, o sea, obviamente, necesitamos necesitamos que cambien las cosas. Y para eso lo primero somos de nosotros, eso se trata. totalmente. A mí hay una cosa que yo creo que es como el centro de cómo estamos construyendo, y es que lo dijiste y tiene que ver con la construcción colectiva, porque la mayoría de las personas, travestis y trans, con las que conocemos, con las que hemos hablado, y que hacen parte de nuestras vidas, si algo hemos atravesado en algún momento las personas es que la soledad puede ser tan grande cuando no tienes una familia que te cuida, que te ama, que te contiene, que te legitima, una familia en la que eres posible, en la que puedes soñar, en la que es como, es un montón eso, ¿no? Poder, poder no sentirte sole, o sola o solo, como tener un espacio que te abrace, que te valore, me parece que es un montón. Se nos está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría, yo quiero decirte que estoy con el corazón que me late rápido de escucharte. Gracias, porque es como una luz inmensa. A mí en lo personal me ha Buenísimo. resultado profundamente conmovedor el espacio contigo y escucharte hablar, así que te agradezco muchísimo. Yo creo que es mi vivo favorito te lo tengo que decir desde ahora, de todos los que llevamos, así que gracias. Y me gustaría que, nada, que si quieres decir algunas palabras un poco, no sé si de cierre, de conclusión o algo que tengas ganas de compartir, me encantaría que lo hicieras. Bueno, nada, agradecerte a vos, Manu, también por este espacio, a todas las personas que nos están escuchando. Y nada, cerrar con esto, ¿no? Con que nos quedemos reflexionando para este domingo, también, que es el Día de las Infancias, que hay un montón de posibilidades y de maneras de construirse en estas infancias, que no dejemos de visibilizar eso, Totalmente. que nos demos ese tiempo, más allá de un día marketinero, ¿no? Que nos demos ese tiempo para reflexionar, para pensar en ese desarrollo integral que tienen que tener todas las infancias y poder transmitir este mensaje. Como les había dicho, no podemos las familias solas, creo que esto tiene que empezar a reproducirse en cada espacio de las personas que estuvieron escuchando acá, ¿no? Que cada vez que veamos a una travesti o a una persona trans siendo violentada o cargada o esos chistes, entre comillas, intervengamos, porque si no somos parte de esa violencia, si no puedo ver esa violencia, soy parte de ella. Eh, que pensemos que si tengo que empatizar con alguien es porque no lo estoy viviendo y entonces tengo un privilegio y que aprovechemos ese privilegio para poder accionar. Y que nuestros hijos y nuestras hijas no solamente son responsabilidad de las familias, sino que son responsabilidad de toda la sociedad, de todo este sistema, del Estado, así que apelamos también a ese acompañamiento y bueno, nada, y que puedan seguir transmitiendo este mensaje, que eso para nosotros es muy importante, ¿no? De que las infancias trans existen y merecen Muchísimas tener gracias. Ya quiero que una hagamos vida cosas digna de ser juntas, vivida. que sigamos construyendo y Eso. charlando. Tenemos que poder seguir articulando un montón de cosas en las instituciones. A todas las personas que tengan ganas de colaborar o de participar o de conocer más, pueden entrar a las redes de Infancias Libres, también de La Mocha, y también ahí hay muchas formas de participar. Si tienen ganas de compartir también este video y todas las cosas los materiales que estamos generando, también es una posibilidad de comenzar a dialogar, ¿no? Compartirlo con la familia, con amigues. Son oportunidades para comenzar a hablar de esos temas que es muy importante, como lo decías ahora. Te mando un beso gigante, un abrazo y espero que esté todo bien y nos vemos pronto, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias. Besos. Gracias a todos. Dale, igualmente, Manu Hermosa, te mando un besito. Chao.